Buenos días, una bendición estar con ustedes después de tanto tiempo. Creo que estuve acá a principios de año, una actividad de la Asociación de Iglesias y veo caras nuevas, entonces doy gracias a Dios por los que hoy están, que el Señor les bendiga. Seguimos orando por ustedes y quiere el Señor bendecir este tiempo que vamos a estar acá estudiando la palabra del Señor. Bueno, hoy he decidido traerles un tema que está en el capítulo 18 de la Confesión y que tiene que ver acerca de la seguridad y la certeza de salvación. No vamos a ver todo el capítulo, pero solamente vamos a ver el primer párrafo y unas consideraciones importantes eh, para todos nosotros en este pequeño estudio. La seguridad de salvación. Vamos a ver tres temas: la sangre y la justicia de Cristo, sus evidencias internas del Espíritu y el testimonio del Espíritu de adopción. Y esa imagen que aparece ahí en el sermón, les voy a decir de qué trata. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿En qué está basada la seguridad de salvación? ¿Hay evidencias de la certeza de salvación o no es posible estar seguro de que soy salvo? ¿Ha considerado usted esas preguntas? Y lo primero que quiero tratar en esta clase, hay varias cosas que vamos a tratar, pero antes de ver estos temas, quiero hablarles algo importante: la falsa seguridad. ¿Qué es la falsa seguridad? Hay personas que creen que son salvos, pero realmente no lo son. Así es. Y hay varias cosas en las cuales la gente se confían para esto. Puedo decir que están sinceramente equivocados, porque uno puede ser sincero, pero equivocado. Entonces, voy a hablar alguna de ellas porque tenemos varias cosas que hablar. Entonces, la primera es una confianza generacional. Esa confianza es la de que porque mis papás, porque yo porque nací en una familia donde todos los días se predicaba el evangelio. Hay confianzas de ese tipo. Los israelitas tenían la confianza de que ellos eran hijos de Abraham, porque nacieron en la tierra de Israel, porque habían recibido la señal externa del pacto que Dios había dado al pueblo por medio de Moisés, y se creían entonces hijos de Dios. Busquemos Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. No todas las citas las vamos a leer porque no nos va a dar el tiempo. Me dijeron que tengo 45 minutos, entonces vamos a ver si podemos aprovecharlos de la mejor manera. Mateo capítulo 7, versículos 3 al 10. Ok, dice así. 3, 7 al 10. Mateo 3, 7 al 10. Dice así. Y al ver él, está hablando de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Esa es una confianza, porque tenemos una herencia familiar y todo esto. Entonces, lamentablemente eso es lo que muchos creen, ¿verdad? Que es una confianza en la sangre. Y la Biblia dice que confiar en eso es totalmente erróneo, porque una persona entra a ser hijo de Dios. ¿Alguien sabe por qué? Eso está en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿verdad? Ahí nos dice así el Evangelio de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y el versículo 13: a los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne,
ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es una cosa de Dios. Otra falsa confianza que tenemos o que tiene la gente muchas veces es poner la confianza en los hombres o en alguna falsa religión. Eso puede darse. Y vean lo que dice el Catecismo Católico en la pregunta 95. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen, y escuche la palabra, eficazmente a la salvación de las almas. La tradición, las escrituras y el magisterio de la Iglesia. ¿Pero cómo es esto? Eso no puede ser así. Solo Cristo, solo Jesús, solo la fe en Él. Entonces eso no puede ser, una confianza. En Romanos 2, 17 al 29, el apóstol Pablo le habla. Tú eres judío y te glorías que eres judío. Eres maestro de niños. Enseñas a otros. Pero que tú que juzgas. Tú que dices que no se ha de hacer esto, tú lo haces. Entonces, hay personas que también creen que por estar activos en algún ministerio en la iglesia, ya son cristianos. Y eso lo vemos en las iglesias. Yo tengo tantos años de servir en el ministerio y esa es su confianza. Y ellos creen que esa es su confianza. No, falso, no es. ¿Ok? Otra forma de falsa confianza es una profesión falsa de fe. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, dicen que conocen a Dios, pero sus obras, sus hechos, muestran que no son de Dios. Una profesión falsa de fe. ¿Cuál otra tenemos ahí? ¿Verdad? Una profesión falsa de fe. Sin un cambio al odio al pecado y amor por Dios. Y lo otro que tenemos entonces es algo muy necesario para todos nosotros, es un examen. Un examen. Yo sé que hoy día muchas escuelas y colegios y nuevos sistemas de educación dicen que los exámenes lo que hacen es frustrar a los estudiantes y que no sé qué. Bueno, yo no sé, yo soy de la vieja escuela y me gusta más lo que nos dice aquí la Biblia. Hágase un examen. Yo lo veo mal a usted en su salud. No, pero ¿qué es lo que uno debería hacer? ¿Y qué es lo que hace un buen doctor? Le manda un examen para ver cómo está. Un examen de su fe. Un examen de su fe. 2 de Corintios 13:5. Vamos a ver. 2 de Corintios 13:5. Vamos avanzando porque hay varias cosas que ver. Dice así. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe. Hebreos 13:5. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo no le puedo decir a usted que usted es salvo. No. Usted tiene que saber si es salvo y si está en la fe. Usted examínese para ver si está en la verdadera fe. ¿O no os conocéis? ¿No saben? Qué terrible es estar reprobado. En el colegio, en la escuela, cuando usted está reprobado, puede ir a hacer exámenes de aplazamiento, eso, no sé cómo es que le llama, ¿verdad? Recuperación, no sé. Bueno, la cosa es que en esto de la fe, si fallas, no hay otra oportunidad. Puede hacer que no haya otra oportunidad para ti. Usted necesita asegurarse de su fe, es importante. Muy bien, entonces vamos a ver algunas cosas. Un hombre que se llama William Gouch, un puritano, dijo, si los cimientos de nuestra seguridad de salvación descansan en nosotros mismos, entonces sí que tenemos motivo y podríamos hablar de presunción. Nuestra seguridad descansa en el Señor y en su poder. Porque hay personas que dicen, uy, ustedes los cristianos que se dicen ser salvos, nadie sabe eso, sino solo Dios. Es que no es presunción. Lo de nosotros no es presunción. Y vamos a ver por qué no es presunción. No es presunción. Otro hombre dijo, ¿sobre qué se basa esta seguridad? Ciertamente en nada de lo que pueda haber en nosotros. Nuestra seguridad de perseverancia se fundamenta completamente en Dios.
Si nos miramos a nosotros mismos, motivos de sobra tenemos para dudar y temer, pero si miramos a Dios, entonces encontraremos razones suficientes para basar nuestra seguridad. Es que no está en nosotros. No somos presumidos porque está en Dios. Ok, vamos a seguir entonces. ¿Cuál tenemos como primera confianza para decir, soy salvo? Soy salvo. No está en nosotros, está fuera de nosotros. ¿En quién? En Jesucristo. La sangre y la justicia de Cristo. Entonces, en Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 20, nos habla de esa seguridad del alma. Vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. Gracias, hermano. Ok. Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 20. Dice así, porque los hombres ciertamente juran uno por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Los que han andado en barco, aquí muchos que les gusta, ¿verdad? Ir a pescar y conocen un poco de estos asuntos, saben la necesidad de un ancla, ¿verdad? En un barco. No se mueve. Cuando esa ancla se mete y se clava, el barco permanece ahí, no se va a mover. El ancla del alma, la promesa de Dios, el juramento de Dios. Es que Dios no miente. ¿Comprendemos eso? Todos nosotros mentimos, somos mentirosos, pero Dios no miente. Él hizo dos cosas. Él hizo una promesa. Después de que el hombre pecó, Dios hizo una promesa. Él enviaría a su Hijo, enviaría salvación. Y Dios lo juró. Y aquí nos habla de esas dos cosas, una promesa y un juramento. Dios no miente. Son cosas fortísimas para el alma y en las cuales podemos tener confianza. Él juró, Él dijo que iba a enviar a su Hijo y lo enviaría. Enviaría un Salvador. Dios no miente y cumple sus promesas. Leo para ustedes este pasaje. Dice así, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, 1 Corintios 1, 20, dice así, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces Dios prometió enviarnos un Salvador y para eso nos ha traído su palabra. Muy bien, otro que nosotros tenemos es la obra perfecta de Cristo, la suficiencia de la obra de Cristo, la persona de Cristo. Y ahí lo tenemos, la suficiencia de la obra de Cristo. Primero, su persona. Nuestra confianza no está en nosotros, está fuera de nosotros, está en Jesucristo, la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. No hay otro como Él. Otro como Él. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién nos mandó? ¿A quién nos mandó el Padre? A su propio Hijo. No nos mandó el mejor de sus ángeles. No buscó entre los hombres de esta tierra al que fuera mejor. Nos envió a su amado Hijo, el Santo. Su persona, nuestra confianza de salvación no está entre los hombres, está en la persona de Jesucristo. Santo.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, este Cristo que vino, el Hijo de Dios, es el sacrificio vicario, es el Cristo vicario, el representante, aquel que es nuestro sustituto. Nosotros vemos esto a través de la enseñanza del Antiguo Testamento, en pasajes como Levítico, donde nos enseñaba cosas como que había un cordero, y la persona que traía ese cordero para ser sacrificado ponía sobre él sus manos. Este va a morir por mí. Ese cordero nos hablaba de aquel cordero que anunció Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que verdaderamente quita el pecado del mundo. Vino ese cordero. Nosotros tenemos la confianza de que es su sangre, de que Él fue en nuestro lugar. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y dice así, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Él, no hay otra. No hay otro sacrificio. Entonces, es suficiente. No se necesita otra cosa. Nuestra confianza no está en nosotros, está en Él. Dice otro pasaje en 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Apocalipsis termina diciendo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Así termina nuestra historia, con su sangre. Bueno, nuestros pecados fueron puestos sobre Él en la cruz. Eso lo dice pasajes como Isaías 53, 6, versículo también 12, Juan 1:29, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es. La transgresión de la ley, nosotros le pasamos por encima a la ley de Dios, porque no hay justo ni a uno, no hay ni uno. Y si uno quebranta, solo uno, de los mandamientos de Dios, se hace culpable ¿de cuántos? De todos, dice la Biblia. Así es, porque es una toda la ley de Dios. Así es. Entonces nosotros transgredimos la ley y por esa causa vino la maldición sobre nuestras vidas. Cristo fue a la cruz y llevó esa maldición sobre Él. Él la llevó. Nuestra propia injusticia que cada uno tiene y la maldad que cada uno ha practicado, Cristo la llevó en la cruz del Calvario, según Isaías 53:6. Solo Cristo pudo cargar con el pecado y solo Él pudo pagar la deuda. Él nos redimió. Por eso la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo es el único sustituto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, Cristo, la persona de Cristo, santo, el Hijo de Dios, fue a la cruz, murió en mi lugar, llevó la maldición. ¿Qué más necesitas para creer? ¿Qué más necesitas para creer? ¿Hay segura promesa y hay segura confianza en Cristo? Amén. Hay seguridad en la persona de Cristo. Su justicia. ¿Qué demanda la justicia? ¿Qué demanda la justicia? Seamos justos. ¿Qué demanda la justicia? La justicia demanda que todos nos vayamos al infierno. Así es. Y que todos, la paga del pecado es. Todos merecen. ¿O hay alguno aquí que merece algo? Los hermanos muchas veces cuando saludan, ¿verdad? Entre nosotros hay un dicho. Dice, ¿cómo está? Dice, mejor de lo que merezco. ¿Has escuchado? Mejor de lo que merezco. Y es eso, porque al final lo que uno merece.
¿O Dios te debe algo? ¿No? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual siguió su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Todos no hay uno, pero Cristo es nuestra justicia. Entonces, ¿cómo hace Dios justo para no pagar con la muerte y el castigo al pecador? ¿Cómo hace Dios, ese Dios justo? ¿Qué hizo? Nos dio a su Hijo para que Él sea nuestra justicia. Entonces, solo en Él podemos presentarnos justos, solamente en Él, no hay otro. Fue necesaria la justicia de Cristo. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, por Jesucristo. Entonces, Cristo da a los suyos su justicia. ¿Qué es su justicia? Una vida perfecta. ¿Qué es su justicia? Haber muerto por nosotros, por su pueblo. Y no solamente eso, no solamente nos quitó la condenación, no solamente dice, lo declaro justo, sino que nos presenta santos, irreprensibles, sin mancha delante de Él. Hoy yo no me levanté dándole gracias a Dios por su justicia, debía haberlo hecho. Porque por su justicia es que tengo entrada al reino de Cristo. Al reino de Cristo. Con la mira, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está. Justifica al que es de la fe de Jesús. Esos están justificados. ¿Y quién los acusará? Nadie. Cristo fue el que murió. Entonces, nuestra esperanza y nuestra seguridad es la que Pablo expresaba en Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un momento, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe. Okay. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos, ¿verdad? Tenemos enseñanza de la Biblia acerca de nuestra confianza en la persona de Cristo, la confianza en su justicia. Ok, seguimos ahí con la presentación. Ahora vamos a hablar de las evidencias internas del Espíritu Santo. Las evidencias internas del Espíritu Santo. Denme un momento nada más. Okay. Vamos a ir a 2 de Pedro, todos, capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del... vamos a ver. ¿De dónde leemos ahí? Versículos del 3 al 11. ¿Alguien le gustaría leerlo? Ayudarme a leerlo. 2 de Pedro 1, del 3 al 11. ¿Alguien con buena voz que me lo lea? Bueno, por favor. Frank, gracias.
Versículo 11. Amén. En el versículo 4 nos habla de que han sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Eso significa que fueron hechos hijos de Dios. Y inmediatamente, y una persona que llega a ser hijo de Dios es por pura gracia. Amén. Amén. Por pura gracia. Pero la gracia que nos salva no nos deja ahí. La gracia que nos salva nos enseña cómo vivir la vida. ¿Cómo debes de vivir ahora como cristiano? Y Dios pone entonces en nosotros todo lo necesario para vivir esa vida. Nos da su Espíritu Santo. Nos da una naturaleza divina. Porque usted no le puede exigir, vamos a ver, usted no le puede pedir a un chancho, a un puerco, que se comporte como una oveja. Porque no lo va a hacer. El chancho va a hacer las cosas que le corresponden, se va a meter en el barro, va a comer sus comidas, pero una oveja no va a hacer eso. Entonces, ahora como hijos de Dios, con una nueva naturaleza, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si eres hijo de Dios, te vas a comportar como lo que eres, como un hijo de Dios. Y Dios te da lo necesario. Y entonces nos da las capacidades en el poder de Él por su Espíritu para poder vivir así, de esta manera. Y eso muestra de que hemos sido salvados, de que la gracia de Dios no solamente nos ha salvado, sino también nos va a enseñar cómo vivir para Él, para la gloria de Dios. Y aquí tenemos entonces eso. Por eso nosotros somos responsables. Y entonces en el versículo dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo. Y yo les quiero animar a esto, seamos diligentes. Dios, cuando nos salva, nos da diligencia. El alma del perezoso no va a progresar para nada. Nada. Los cristianos debemos ser diligentes, esforzados. Cristo nunca fue un hombre perezoso. Y si debemos de ser conformados a la imagen de Cristo, vamos a ser esforzados en todas las áreas de nuestra vida y principalmente en aquellas que tienen que ver con nuestra alma. Porque si consideramos la salvación de Dios un regalo y la obra de Cristo como algo maravilloso y algo preciado, más que las piedras preciosas, ¿cómo no vamos a corresponder a esa salvación poniendo toda diligencia? Toda diligencia. Como padres, cuando nosotros le damos un regalo a un hijo que nos costó mucho y vemos a ese hijo dañar ese juguete o dañar eso, ¿cómo nos sentimos como padres? ¿Pero qué estás haciendo? Costó mucho. ¿Por qué lo dañas? Cuando sus hijos, ustedes los mandan a la escuela o los mandan al colegio y les compran su uniforme, les compran sus cuadernos tan bonitos con sus forros, sus lapiceros que les gustan de colores, ese borrador que tiene esa forma tan lindo. Te levantas de mañana, le haces su desayuno, te preocupas porque llegue temprano y ves que al final de año, ¿pero qué son estas notas? 50, 60, 40, no correspondiste a lo que hice por ti. Debemos de corresponder al sacrificio de la obra de Cristo. Diligentes, añadiendo. Y aquí vemos cómo comienza. Y vemos que no comienza en nosotros. Ve qué interesante. Dice, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Porque si la fe no está, nada más inicia. Es como que usted un carro de gasolina quiere arrancarlo con agua. Échele agua, toda el agua que quiera, pero no sirve. Necesita lo necesario y es la fe. ¿Quién nos da esa fe? Dios.
Es algo de Dios hacia nosotros. Nos da esa fe. Y ahí comienza. Pero dice añadir. Esto habla de un aplicar nuestros esfuerzos para que la salvación que hemos recibido sea una verdad inalterable en nuestros corazones, que nos lleve a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Entonces debemos de corresponder a esa salvación. Comienza entonces por la fe. Entonces la fe es el inicio de todas las demás virtudes. Y en esto yo lo único que puedo ver es una persona que es como Cristo. ¿Verdad que sí? Que es como Cristo. Porque el Señor nos salvó para ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es ser como Cristo? Aquí tenemos esas virtudes para que las personas sean conformados a la imagen de Cristo y vivan. Entonces comienza por la fe. Comienza por la fe. No puede comenzar por otro lado. Tiene que comenzar por esa fe. Y algo que nosotros debemos de pedirle al Señor es que esa fe que se nos ha dado que aumente. Señor, aumentanos la fe. Cuando uno llega a la salvación, yo recuerdo que cuando el Señor a mí me salvó, cuando tenía 12 años, mi familia dice que yo siempre cambio la fecha, no, fue como 12 o 13, está bien para que 12 o 13 años. Yo sé que cuando yo estaba en el colegio, en séptimo, ya el Señor ha hecho su gracia en mí. Bueno, dos cosas tenía muy claras cuando el Señor me salvó: que era un pecador y que necesitaba a Cristo. Que era un pecador, que lo único que merecía el infierno y que necesitaba a Cristo como mi único Salvador y Señor. Con eso, hermanos. El Espíritu Santo, el Evangelio. Que ese Cristo está vivo y que en su amor me extendió su gracia para salvarme. No sabía mucho. Hoy, gracias a Dios, sé mucho más. Y eso ha cimentado esa vida a través de muchos años. Entonces, ¿cómo crecer? ¿Verdad? En fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No deje de escuchar la palabra en su casa. No deje de venir los domingos aquí a escuchar la palabra predicada del Señor. Necesitamos crecer en fe. La palabra escrita, la palabra escuchada, la palabra enseñada, la palabra meditada, la palabra memorizada, la palabra retenida, la palabra estudiada. Gracias a Dios por esta iglesia por la cual ustedes reciben la palabra de Dios. Denle gracias a Dios. La necesitamos para aumentar nuestra fe. Bueno, añadimos. A la fe, ¿qué le añadimos? Virtud. Virtud, ¿ok? Se habla de ella como una excelencia moral y tiene que ver con reflejar a Cristo con nuestras vidas. Yo les decía a los hermanos hace unos días que la palabra virtud en el griego, en el original, se escribe arete. Así se escribe, arete, pero no es que significa arete, ¿verdad? Pero ¿qué hace un arete? Adorna, ¿verdad? Es un adorno. Entonces, esa virtud adorna la fe. ¿De qué manera? Reflejando a Cristo. Habla de algo excelente.